Vamos a hablar de personas actualmente detenidas en los Estados Unidos. La cifra corroborada asciende a 76,000 personas. Imagínate. 76,000 personas que están hacinadas, donde les dan una alimentación precaria. No es una anomalía del sistema, o sea, no estamos ante una anomalía y no comienza con Trump, como ya tú lo dijiste. Es una función lógica, es estructural, es genésica, propia del modelo civilizatorio que representa Estados Unidos. Y a mí se me marcó, se me estereotipó y se me violentó agresivamente, físicamente, mis manos, mis muñecas. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, tiene el placer de contar con la presencia de Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, analista internacional. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos convoca, sobre todo por el tema de la justicia social, de nosotros ponernos del lado del oprimido, porque hay una población oprimida en los Estados Unidos, además de lo que constituye la opresión del sistema capitalista. Vamos a apartar eso y vámonos con los derechos fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que están siendo violentados desde que asumió Donald Trump, aunque ya venía una política inclusive con Joe Biden, incluso hasta con Obama la hubo, pero se ha recrudecido desde el primer mandato de Donald Trump y ahora en este segundo, este Donald Trump 2.0, que es peor que el 1.0. Y es eso, violación sistemática de los derechos fundamentales a través de una entidad terrorista llamada ICE. Fíjate, Ramón, te voy a dar unos datos y esto después los podemos vincular a aquello que alguna vez tratamos sobre la otra historia de los Estados Unidos, aquel gran libro de Howard Zinn. Fíjate, en este momento, desde que se instruyó al ICE a hacer estas atrocidades, usan gas pimienta, no median con las personas al detenerlas, sino que de una vez las esposan. De manera violenta. Sí, de manera violenta. Incluso gente que no opone resistencia, tanto gente que opone resistencia mínima como gente que no opone ningún tipo de resistencia, que se entrega directamente y dice, sí, está bien, yo aquí me presento y todo eso. No, llegan y violan sus derechos humanos. Sí, Si te digo la cifra, lo alarmante de la cifra de la gente detenida, no voy a hablar de la gente deportada, no vamos a hablar de la gente que ha sido enviada a cárceles, que ha sido enviada a El Salvador, que ha sido enviado inclusive a Guantánamo. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de personas actualmente detenidas en los Estados Unidos. La cifra corroborada asciende a 76,000 personas. imagínate. 76,000 personas que están hacinadas, donde les dan una alimentación precaria de bajo valor nutricional, lo que llama la alimentación de guerra, Ramón, esas cosas que las famosas ONG que entregan a los refugiados, que son cuestiones que, bueno, es para no morirse de inanición, porque realmente no alimentan, tienen poca interacción con el exterior, es decir, les cuesta tratar con abogados, hasta con instituciones que defienden, digamos, con ONGs que sí defienden derechos humanos y que defienden a los migrantes, o sea, tienen muy poco contacto. Entonces estamos hablando de que los persiguen en centros religiosos,
Estamos hablando inclusive de centros religiosos, no de tipo islámico y no de tipo católico. Estamos hablando que se meten hasta en iglesias protestantes, que es la iglesia, digamos, de mayor o es la confesión religiosa de hegemonía en los Estados Unidos. O sea, se meten en iglesias bautistas, en iglesias pentecostales, en iglesias anglicanas. Y hay un número importante de niños y de niñas. Se estima que hay más de 2.400, 2.500, 2.700 niños procesados Como si fuesen delincuentes. Ciertamente. O sea, es la misma política, la misma lógica que aplica contra los palestinos el Estado sionista de Israel, es un apartheid. Que tiene una cifra similar, creo que mayor a esa, de niños. No, porque es que por lo menos... De edades muy tempranas. Voy a decirlo así, al menos en Estados Unidos no los matan a los niños, en Israel sí. Claro, los matan en los ataques, pero presos, hay miles de niños presos. Sí, sí. Y a diario podemos ver cómo en las calles ven a un niño estando incluso el papá presente, y dejan al padre y se llevan al niño o a la niña detenido, niños de 8 años, Qué 11 terrible. años, o sea, eso es terrible. Terrible, terrible. Ahora, ¿qué piensas, Ramón, acerca de esta política racializada, violatoria de cualquier norma? Fíjate tú que ellos antes usaban mucho, ya han dejado de usarlo. Que para ellos intervenir en otros países, bueno, intervenimos por la democracia, intervenimos por la violación de los derechos humanos. Claro, siempre la seguridad nacional por delante. Bueno, por ahí estoy leyendo que el vicepresidente iraní, Javad Zarif, dice que el mundo está pagando una sesión de terapia para compensar la falta de atención que tuvo Trump cuando era niño. Es decir, que el mundo entero y Estados Unidos está pagando de verdad con sangre y con todas estas violaciones, con todo este atropello contra la humanidad. Bueno, no sé, los complejos, los traumas psiquiátricos, psicológicos que tiene Trump desde su infancia, porque es que es verdad que es así, porque se comporta como un niño malcriado, necio, eh, y deja ver, bueno, grandes heridas psicológicas que lo llevan a cometer toda esa cantidad de atropello contra la gente. Es como un resentimiento hacia la humanidad, hacia la gente más humilde. Es de un fascismo tremendo. Yo creo que esa persona de niño debió, no somos psiquiatras ni psicólogos, pero debió haber padecido toda o haber sido adoctrinado de una manera mm, que lo hace comportarse como se está comportando, y el precio lo pagan los pueblos, comenzando por Estados Unidos. Y ciertamente esa persecución racializada que ejecuta estas agencias de Servicio de Inmigración y Control, el ICE, como el control de aduana, no es una anomalía del sistema. O sea, no estamos ante una anomalía, y no comienza con Trump, como ya tú lo dijiste. Es parte, es una función lógica, o sea, es estructural, es genésica, propia del modelo civilizatorio que representa Estados Unidos. Entonces, porque la perpetuación de una jerarquía racial, bueno, lo que sostiene esa hegemonía del capital anglosajón. Entonces, Estados Unidos hace rato que dejó de ser tierra de libertad, todos esos mitos bueno, que vendió tanto a través Bueno, de aquella película de Griffith, ¿no? de la El cultura. nacimiento de una nación. Exacto, que culturalmente, a través de medios, a través de películas, a través del cine, a través de productos culturales, vendieron a Estados Unidos como una tierra de libertad, una tierra de un refugio para los oprimidos, para los migrantes, ya todo eso. Y fíjate, las grandes contradicciones en las que cae, porque si a racialidad vamos, el propio Trump es hijo de migrantes alemanes, y su esposa es también... Su esposa ni siquiera es nacida en los Estados Unidos. Exacto, por lo menos él nació, pero su esposa no. Y ha habido esa polémica cuando le dijeron, bueno, pero si, la ley entra por casa, es decir, usted también debería someter a su propia esposa
a esa misma Sí, él ley. propuso la polémica ley de erradicar la nacionalidad por nacimiento Sí. y la nacionalidad por naturalización. Pero fíjate, Ramón, hay un antecedente de eso que tú estás mencionando y de lo que estás haciendo como un análisis sociológico, histórico de lo que ha pasado en ese sistema de Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía Estados Unidos no había entrado, recordemos que Estados Unidos, entre comillas, entra en la Segunda Guerra Mundial después del ataque a Pearl Harbor, un ataque realmente provocado por Estados Unidos, ya como se ha descubierto a través de los documentos declasificados y de todo lo que los historiadores han logrado sistematizar. Resulta, Ramón, que hubo una persecución racializada contra ciudadanos estadounidenses. Eso tuvo lugar entre el año 41 y el año 43. Hasta el año 44. Se llamó la persecución de los pachucos. Fíjate, ¿quiénes son los pachucos? Los pachucos son hijos de mexicanos y de centroamericanos nacidos en los Estados Unidos, que además asumieron una identidad, esa la podemos ver más o menos reflejada en ese extraordinario ensayo de Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Ujú. En la primera parte, ahí vemos cómo se hace una identidad de los pachucos, ¿no? Y resulta que los pachucos se vestían de una manera muy distinta a como se vestían los latinos Los en mexicanos. México, a los mexicanos o al resto. Se vestían de una manera y hablaban el inglés, lo hablaban bien, porque son nacidos, son nativos de Estados Unidos. Y además no tenían una conexión más allá de sus familias con una identidad mexicana. Entonces estos pachucos eran estadounidenses. Pero como se veían de una manera distinta, como se identificaban fenotípicamente como latinos, ellos fueron perseguidos. A los pachucos los torturaron, a las mujeres las violaron. Eso está registrado, hay un registro de eso. Interesante profundizar sobre ese tema. Sí. Es que yo creo, Ricardo, que es una herramienta, la persecución es una herramienta colonial. O sea, ahí lo que hay una continuación de un pensamiento colonialista opresor dentro del propio territorio estadounidense, ¿no? Que todo lo que es distinto al estándar racial y religioso, cultural estadounidense, entonces es perseguido. Entonces yo creo que Claro, pero fíjate, es Ramón, la, tú la sabes co- que la persecución de los pachucos es la colonialidad del poder. no era una persecución legal en el sentido de que no hubo un edicto, no hubo una enmienda, no hubo un decreto, no. ¿Sabes cómo pasó? Tipo Ku Klux Klan. Tipo Ku Klux Klan. Pero ¿tú sabes quiénes actuaron en esa persecución contra los pachucos? Los soldados estadounidenses cuando no estaban en servicio. Eso está muy bien registrado. Terrible, ¿no? Para los oyentes quizás esto pudiera parecerle un poco extraño. Nosotros hicimos en el año 2007 una feria internacional del libro, una Filben, donde el foro central era Estados Unidos, una revolución posible. Y allí tuvimos invitados a norteamericanos, estadounidenses, y uno de ellos era precisamente un hijo de pachucos. Ahí lo El tuvimos. puertorriqueño. El puertorriqueño, El sí. que era editor, ¿no? Editor de libros infantiles. Sí. No me acuerdo el nombre de él. Sí, Luis. Luis algo. Sí, tenía un Una nombre. historia de vida Sí, interesantísima. Me acuerdo que él me contó su historia. Bueno, él incluso creo que fue hasta pandillero y fue todo. pandillero, exacto, fue pandillero. Ajá. De esas pandillas a las que ellos fíjate, esas pandillas muchas veces obedecían al hecho de que ellos se defendían de los grupos supremacistas. Claro, claro. No eran pandillas de no eran simplemente pandillas vandalistas. delincuenciales, sino pandillas anticolonialistas. Sí, Y contra la opresión de los blancos. ¿Verdad? así Y mismo a es, favor de las minorías. Porque ciertamente. eran pandillas que, fíjate, porque él tenía una sensibilidad enorme, y yo lo conocí, hablé mucho con él, y él tenía una enorme sensibilidad hacia los niños, hacia el tema de la literatura infantil, porque esas pandillas lo que hacen es como
resguardar y proteger los colectivos Y las identidades. y las identidades que se sienten amenazadas por el entorno, que es muy hostil. Y entonces allí recobran, recuperan, difunden la memoria ancestral. Son pandillas en el sentido de que son como colectivos organizados, digámoslo Sí. así, pero no el término de pandilla Son de movimientos delincuentes, sociales son incluso. movimientos Son sociales. movimientos sociales. No tiene nada que ver con la Mara Salvatrucha, que el origen de la Mara Exacto. Salvatrucha no es tampoco el de ese lumpen proletariat en la que se terminó convirtiendo, ¿no? Pero ciertamente estas pandillas obedecían era a la defensa de esas minorías. Pero de eso vamos a seguir hablando en la segunda parte de América Dialoga. Para la segunda parte vamos a tener a una invitada que de alguna manera ha sido víctima, bueno, de alguna manera no, de varias maneras, esta compañera ha sido víctima de esas políticas racializadas de violación de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y estamos hablando de una persona, voy a hacer brevemente un perfil de ella. Estoy hablando de la doctora Maricelaura González Álvarez. Ella es egresada de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo. Además del doctorado, tiene una maestría en gerencia estratégica. Estudió en el Actor College de Nueva York y tiene una amplia trayectoria en la industria artística y del espectáculo, productora y además una emprendedora. Este servidor, Ricardo Romero Romero, tiene el placer de contar con la presencia de Maricelaura González Álvarez y en este momento los micrófonos de Oye Ven y América Dialoga le van a dar paso a su voz. Ella va a plantear una situación que está viviendo y que consideramos importante que todos los usuarios, todos los oyentes, los ciudadanos que se conectan con Oye Ven y con América Dialoga puedan escucharla y con atención. Ella nos va a hablar un poco de su trayectoria y nos va a hablar de su caso. Muchísimas gracias, América Dialoga. De nuevo acá en Venezuela. Tengo 4 meses que acabo de llegar. Llegué diciembre 9 del 2025. Soy doctora en gerencia empresarial y artista emprendedora, el cual tuve que desarrollar por la alta xenofobia, discriminación y maltrato del sistema estadounidense por 28 años en los Estados Unidos. Es inaudito. Yo escucho tu programa, cómo Estados Unidos sin jurisdicción se mete en todos los países, Irán, Irak, Palestina, Asia, Europa, España, Venezuela, Latinoamérica, y se mete en las vidas individuales de comunidades, sociedades oprimidas. Y ya basta de esto. Yo soy víctima y testigo del maltrato de las autoridades, especialmente de Times Square, Nueva York, de Miami-Dade County y de New Jersey. Soy víctima de persecución social y política por mi simpatía al gobierno bolivariano de Venezuela. Desde el 2012, cuando llegué acá por primera vez, o sea, yo me fui en el 98 y yo he venido varias veces viajando para Venezuela sin ningún problema. Y lo que te quiero nombrar son 3 casos importantes que los voy a dividir. La realidad de que yo he tratado más de 15 distintas industrias para ejercer mis profesiones en administración, en enseñanza del idioma inglés, en gerencia, en ventas y servicio al cliente y como artista, actriz graduada en la escuela Juan Azujo desde 1991, imagínate tú. Y también con estudios de cine, televisión y radio en Manhattan, en la escuela académica New York Academy for Film and TV. ¿Cómo es posible que esta obstrucción y violentación de los derechos humanos, civiles y constitucionales, como americana que soy, tengo pasaporte americano y venezolana nativa, me han obstruido por no dejarme ejercer mis carreras simplemente por pleitesía
como son la mayoría de este sistema americano, las autoridades que te marcan, te estereotipan y te agarran y dicen no la vamos a dejar trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque eres venezolana, como lo dije, porque tienes clases protectoras distintas o ejerces o practicas una religión distinta al de ellos. Y a mí se me marcó, se me estereotipó y se me violentó agresivamente, físicamente, mis manos, mis muñecas, mis rodillas. Fue un maltrato terrible por los policías de Manhattan, precinto 14 al 18. El evento fue el 11 de abril del 2024. Yo salgo de Estados Unidos el 3 de mayo del 2024 y nunca más volví. Me mudo a la República Dominicana y es allí donde termino de gestionar y trato de conseguir mi gestión del Social Security. Y le hago un llamado a la embajadora de Estados Unidos, acá, Laura Dobu, you must process my Social Security because I am entitled to get my Social Security retirement. Y lo que dije fue, yo necesito que la embajadora de Estados Unidos en Venezuela gestione mi Social Security y mi retiro porque yo legalmente, por tratados internacionales, yo soy legalmente, pues me merezco tener mi retiro social. No, además que tú trabajaste, aportaste al fisco, eres una persona productiva, tu productividad fue retribuida con tus impuestos, con todo lo que tú has tributado, entonces tú mereces, tus derechos son naturales, no es algo que te estén regalando. Exactamente, yo trabajé día y noche y me tuve que lanzar a las calles de Times Square, trabajar de fotógrafa, porque ninguna de las agencias públicas, ninguna de las agencias privadas me daban una oportunidad de trabajo, solamente trabajaba de manera temporal porque lo que hacían, que esa es la táctica xenofóbica y discriminatoria de Estados Unidos, era no cotizar, no alcanzar las cotizaciones que son 4 quarters, como por ejemplo 750 cotizaciones para tú poder retirarte acá. Allá son 4 quarters cada año. Esto me causó un retraso y eso es lo que querían. Y por eso es lamentable decir que por República Dominicana, por México, traté en las embajadas de Estados Unidos y me negaron la cita. Me negaron la cita y no me quieren dar. Parece una persecución. Es persecución social y persecución política. Es un estereotipo que se anda rodando y cómo te estereotipan como una persona agresiva, más no asertiva. Y eso es lo que ellos le chocan. Yo no estoy metida en la política. Yo no tengo que ver, es decir, no soy una personalidad, ¿verdad?, en lo político. Pero eso Pero tienes una postura ante el mundo, tienes un sistema de pensamiento. Exactamente, tengo un sistema de pensamiento, creo en la igualdad, creo en el respeto y la integridad humana y creo en nuestro Señor Dios Jesucristo, pues. Te quiero decir que ese caso está introducido, son 4 casos a nivel nacional en Venezuela con agencias, instituciones y organismos importantes como también internacionalmente. El segundo caso que te quiero comentar es la realidad que yo estoy casada con un militar de la US Army en Estados Unidos, 7 años, y cuando yo traté en el divorcio, ahí viene la violentación internacional de los tratados internacionales y de las Naciones Unidas de involucrarse, según el artículo 16, en mi vida privada, en mi familia y coaccionar esa relación de tal manera que hay una ruptura por culpa de las fuerzas policíacas, por las amistades relacionadas a la familia y a mi propio esposo, que es esposo, pero que ese divorcio está allí. Entonces ustedes observan que esta individua que está acá, si lo pones en el ámbito mundial, soy una víctima, quizás individual, pero que tiene similitudes con lo que está pasando en el mundo entero, porque ahí se ve la violentación, la coacción, el sabotaje, el bloqueo, el criminalismo, porque es un acto criminal, ¿verdad? Como dicen autoridades de la OEA, que las he visto, no recuerdo
el nombre de ella, pero es una embajadora de Europa que dice los Estados Unidos es una amenaza peligrosa para el mundo entero. Eso que tú estás diciendo lo dijeron desde Dinamarca. Sí. Las máximas autoridades de Dinamarca dijeron eso. Es lamentable decir, señores, que esto me está sucediendo a mí porque yo cooperé con el Poder Eclesiástico Católico, quien me dio a mí el pasaporte americano por mi servicio a las personas que necesitaban ayuda. Y por eso, porque no seguí con ese tipo de servicio, pues esto se volvió y se distorsionó en una difamación totalmente equívoca hacia mi persona, y no es obligado ni por la Constitución de Estados Unidos ni por la Constitución de Venezuela ejercer ciertos tipos de religiones. Usted es y usted cree, y si no cree, también es aceptable y legal. Y te cuento que esto se fue desarrollando de un estado a otro, desde Miami, Florida, después a Broward County, después a Boca Ratón, porque yo vivía en todas estas partes, y después me mudo a New Jersey, East Brunswick, con mi esposo, a quien yo conozco, y vivíamos una vida feliz, pero los mismos FBI, las mismas autoridades comenzaron a entrar, a infiltrarse, y es ahí donde yo llamo la conspiración estadounidense en contra de las clases minoritarias. El tercer caso es el terrible caso de ser, esto es una conspiración de migración que viene de Estados Unidos a República Dominicana. El 9 de septiembre del 2025, Marisela Laura González Álvarez decide irse a Venezuela, después de estar 1 año y 3 meses en República Dominicana, Santo Domingo, trabajando de lo mismo, de fotógrafa turística en la zona colonial. Yo gestioné mis permisos para que yo no tuviese problema pues con las autoridades, pero lamentablemente nunca se me aprobó, por lo mismo que soy venezolana y que tengo simpatía pues con el sistema gubernamental de acá de Venezuela. Nunca salí a activismo, no soy ese tipo de activista que salgo a las calles, que quema carros, no, yo simplemente era pasiva y les escribía a las autoridades. Y por eso siempre han querido alterarme. O sea, la tortura es vamos a alterarla, vamos a coaccionarla, vamos a enfermarla, no dándole el Social Security, no dándole el divorcio, no dejándola entrar al país, no dejándola ejercer laboralmente. No lo voy a permitir, nunca lo permití, y estoy viva en Venezuela. Y quiero decir, seguiré vociferando la criminalidad y el acto criminal de Estados Unidos por 28 años contra la vida de Marisela Laura González Álvarez, que en Estados Unidos me llamo Marisela Laura Brayville y que mi nombre artístico es Mar Brayville, pero que seguiré siendo Brayville por el Social Security que me tienen que dar acá en Venezuela. Y lo de República Dominicana fue ellos son aliados, me hicieron y me repitieron y querían otra vez volver a cometer el acto criminal de detenerme porque yo estaba tomando fotos, por favor, promoviendo el arte y la cultura y atrayendo turismo en la zona colonial. O sea, ¿qué piensas tú de ello? Una artista emprendedora que está tratando de gestionar legalmente un Social Security y un divorcio desde República Dominicana, ya que no me lo dieron en Estados Unidos después de 1 año y 3 meses, ¿verdad? Porque lo traté de demandar y la misma corte de Manhattan y la misma corte de Queens me tiran el expediente y no quisieron demandar estos casos que yo estaba presentando. Queremos expresar nuestra solidaridad con Marisela Laura González Álvarez, y bueno, este sería el corte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM, para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, junto a Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, habíamos cedido el segundo bloque al testimonio de Marisela Laura González Álvarez. Ramón, ¿qué tienes que decir al respecto? No, lo primero que tenemos que, luego de escucharla, este interesante testimonio, de aclarar qué es eso, que es un testimonio. O sea, no queremos como sobreestimar el caso de una sola persona, de un particular, pero es un testimonio
importantísimo porque confirma todo lo que venimos tratando en este programa y lo que vamos a seguir conversando a continuación, que bueno, como en este caso una venezolana, bueno, con plenos derechos, de acuerdo a las leyes estadounidenses, que adquirió su nacionalidad, es atropellada, es vejada, Terrible. mancillada en el sentido de que se vulneran todos sus derechos, ¿verdad? Y lo importante acá no es solamente el caso de ella que la acompañamos, nos solidarizamos, obviamente, sino que ella representa, es una de miles de personas que están igual que ella, de distintas nacionalidades, no solo latinoamericanas. Pero mira, Ramón, ¿sabes qué resulta? Y quisiera llamar a colación este caso, Ramón, que nosotros lo hemos mostrado en diversos medios alternativos. Está el caso de una argentina que es esposa de un ciudadano estadounidense y ella está detenida Imagínate. actualmente, que es una mujer que está legal, pero como en ese momento no cargaba los papeles, está detenida en los Estados Unidos. Es algo absurdo, ¿no? Porque primero, no es ningún delito que tú no cargues papeles. Claro. Entonces es como una frontera, hay como otro tipo de frontera. Está la frontera geográfica y la frontera identitaria Ujú. y racial. Entonces como hay fronteras que están allí que vistas por los ojos de esa subjetividad supremacista y que, bueno, es la colonialidad del poder cuando eh, la racialización del otro, o sea, se configura la imagen del otro desde una doctrina de la seguridad nacional, que es el fulano argumento que siempre esgrime Estados Unidos, lo esgrimió contra Venezuela, contra Cuba, contra Irán, siempre el tema de la seguridad nacional. Entonces, están esas fronteras Lo está invisibles haciendo contra México en este contra momento. México. Entonces, son como esas fronteras que marca, esa línea roja que marca contra personas de una perspectiva de racialización, donde el fenotipo, como tú decías hace un rato, el color de piel, moreno, o con rasgos africanos, o con rasgos latinoamericanos, mestizos, no blancos o azules, y con el tema idiomático, porque hay gente que de pronto entra dentro del fenotipo pero cuando habla con acento de otro país, entonces también es discriminado, ¿no? Entonces, son como amenazas inherentes a la integridad del imperio, son amenazas allí, son fronteras que establece esa política colonialista, esa colonialidad del poder. Entonces, esas tácticas de verdad, en este caso la compañera, bueno, por suerte no ha padecido cárcel, ¿no? Tengo entendido No, yo. no, no, no. Solamente, No, pero es una persecución a su ciudadanía, a su trayectoria, porque además, ¿sabes una cosa, Ramón? No le han permitido ella acceder a sus derechos para, para vivir. O sea, ella ha aportado a la seguridad social de los Estados Unidos y no le están permitiendo acceso a eso, no le están permitiendo acceso, además ella está en un proceso de divorcio, pero no se lo quieren dar porque, bueno, no lo sabemos exactamente. Seguramente su actual esposo está interviniendo en la situación y además es un militar, ¿no? Pero volviendo al tema, Ramón, de estas violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales en los Estados Unidos, ellos no solo lo están aplicando hacia adentro, sino que lo aplican hacia afuera. Y cuando digo que lo aplican hacia afuera, fíjate, él ha tenido una serie de encuentros y de conversaciones con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dignamente ha defendido al territorio, a la identidad y ha defendido la integridad y la soberanía de México. Y bueno, llega un momento en el que Donald Trump hace como un tira y encoge con ella, como diciendo, bueno, es una persona muy agradable, es una persona con la que se puede conversar, con la que se puede dialogar. Y al otro día viene y dice, bueno, si ellos no lo hacen, nosotros nos vamos a meter en México. O sea, bueno, lo mismo lo hace con la presidenta Delcy Rodríguez, ¿no? sí, cuando dice La que elogia y después dice que va a sí, convertir a que Venezuela en el en el estado 51, 51. ¿no? Tú sabes Fue muy que digna la respuesta que dio. la respuesta de nuestra presidenta Ujú. encargada, Delcy Rodríguez, excepcional. Entonces, fíjate, Ramón, sabes que ellos, a través del Plan Cóndor,
a través de operaciones en las que ellos han hecho cambios de régimen, donde ellos han cometido genocidios, porque el genocidio de Guatemala está perpetrado por ellos y por el sionismo. ¿Sabías eso, Sí, Ramón? claro, va de 200.000 víctimas. Un genocidio enorme que supera con creces otros Sí, grandes. que Sí. nosotros generalmente solemos hablar del genocidio en Ruanda y actualmente el de Palestina, pero el de Guatemala, un genocidio perpetrado por Estados Unidos y por el Y sionismo. contra indígenas mayas, ¿no? Sí, entonces estamos hablando de que históricamente, fíjate, Estados Unidos, de acuerdo a unos estudios, solamente ha tenido 20 años en los que no ha tenido intervenciones, no ha estado involucrado en guerras, en conflictos, Ujú. de sus más de 250 años Sí. de... Pero fíjate, Ricardo, volviendo al tema interno de Estados Unidos, fíjate que todo esto tampoco es gratuito. Hay muchas cosas, o sea, esta tela es larga de cortar, ¿no? Mucha tela para cortar, como dicen los españoles. Porque fíjate que estas políticas migratorias violentas que lo que buscan es siempre como crear, eh, bueno, siempre zozobra, ¿no? Crear en las poblaciones vulnerables ese estado de zozobra, de inseguridad, de vulnerabilidad, de miedo permanente, paralizante, pero además es una estrategia de Trump para sacarlos del proceso electoral. O sea, toda vez que una persona como esta compañera y como otras personas están incursas en delitos entre comillas o en investigaciones o que han sido multadas o que han sido de cualquier manera eh, reflejadas en los prontuarios, en los sistemas judiciales, quedan ya fuera del sistema electoral, ya no pueden efectuar su voto, no pueden ejecutar su voto, son votos contra Trump que aprovecha Trump. O sea, ahí se está criminalizando, se está impidiendo la manifestación, el derecho que se tiene de votar. Igualmente todos los presos, fíjate, la gran mayoría de los presos en las cárceles, ahí podemos decir que hay una especie también de complejo industrial. Si hay un complejo industrial militar armamentista, hay un complejo industrial Carcelario. carcelario, la detención. O sea, la Lo detención monetizan. se mercantiliza el cuerpo del perseguido. Entonces, Bueno, es algo que es una Foucault política, denunció en el Panóptico, o sea, ¿no? es una política extractivista, Sí, porque entonces son cuerpos sometidos a, a eh, explotación. a explotación, porque son privados de libertad, entran dentro de esas grandes corporaciones de No, detención pero es que además los presos carcelaria, pagan su estadía, la pagan con exacto, trabajo. con trabajo, y entonces son esclavizados y sacados de sus derechos como cuando salen a la calle, entonces Pero eso es per se, son, Ramón, son, eso no es ahora. son ciudadanos de tercera categoría, no pueden ejercer el voto, quedan rayados, como decimos aquí, para siempre. Y la gran mayoría de la población carcelaria son afroestadounidenses y latinoamericanos, en su mayoría. Es decir, es un sistema de criminalización racializado. Sí, fíjate, Ramón, nos quedan solo 2 minutos. Quisiera hacerte mención de lo siguiente. Estamos viendo que no sirve para nada las Naciones Unidas, no sirven la mayoría de estos entes multilaterales, hay sus excepciones, obviamente, ¿no? Pero estamos viendo la impunidad en el genocidio en Palestina, la impunidad de los ataques y de esa guerra ilegal, atroz de Israel y Estados Unidos contra Irán. Estamos viendo cómo hay un repliegue del hegemón ya en caída y está tratando de hablar de la gran América del Norte, o sea, lo que está básicamente diciendo es que está expandiendo su unión hacia todo lo que está al norte del Ecuador, incluyendo a Venezuela, Guyana, Colombia, está incluida allí. Obviamente toda Centroamérica y México, todo eso está allí. Entonces, necesitamos desde el sur global, necesitamos desde el multilateralismo otra forma de que los derechos fundamentales sean respetados y
es ese llamado a una nueva refundación de la multilateralidad que hasta ahora se ha quedado en lo económico, ¿no? Sí, es que yo creo que el mundo multipolar requiere de una nueva Institucionalidad. institucionalidad, de esa misma subjetividad, de esa misma perspectiva multipolar y respetuosa de la soberanía, de la paz, de los derechos humanos. Ciertamente. Bueno, hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Oyeven, en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero, junto a mi compañero Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, nos despedimos con una super canción de Daniel Santos y Davilita, Yankee Go Home. Hasta la próxima.